cambiamos totalmente de tercio con Raúl Romero, que nos va a hablar de la otra conquista de América, que bueno, creo que tienes libro, tienes conferencias. Sí, efectivamente. Estás liadísimo con esto. Un fire, que se dice oye, sin destriparnos mucho el tema, sí. Porque ya sé que estás preparando alguna cosa aquí para Madrid. Pues a ver, cuéntanos qué es eso de la otra conquista de América y, en fin, ya te digo, sin destriparlo, porque creo que es un libro, ¿no? Sí, es un libro, efectivamente, que bueno, lleva un subtítulo sugerente, es La senda judeoconversa soriana en el Nuevo Mundo. Yo soy de Soria, de la localidad de Almazán, y bueno, llevo ya algunos años desvelando lo que fue una historia grande, una historia fantástica, impresionante, de los judíos conversos sorianos, que fueron muy relevantes en la corte de Castilla en el siglo XV. ¿Fueron muchos? Fueron unos cuantos, desde el rabino mayor de Castilla en 1431, que fue, por otra parte, el gran ministro de finanzas de la época, porque salvó a Castilla de la quiebra, se llamaba Abraham Benveniste, y un bisnieto de este personaje pues se llamó don Miguel Pérez de Almazán, que fue el secretario de Estado en aquellos tiempos de los Reyes Católicos, un gran hombre de Estado conocido en toda Europa, y que fue modelo de servidor de un príncipe para Maquiavelo, es decir, ese servidor leal, fiel, honesto, trabajador, etcétera, ¿no? Es decir, un historiador francés lo definió como el primer válido de la historia, ¿no? Con unas connotaciones completamente distintas a lo que fueron ya los válidos en el siglo XVII. Este hombre no tenía poder ejecutivo de ninguna clase, pero era el soporte, digamos, que era el ancla donde los reyes católicos descansaban todos los asuntos, ¿no? Es decir, era un ocúpese usted, señor Almazán, de poner en marcha esto, ¿no? Era de Almazán, claro, ¿no? Sí, era Almazán. Bueno, y esta gente, o sea, fueron algunos de ellos a América, ¿no? Por lo que deduzco. Sí. Fueron muchos. Al final, yo me he encontrado con 10, 12 personajes de Almazán, más otros 6 o 7 de Berlanga de Duero, una localidad muy próxima, y bueno, he conocido y he podido documentar algunas de las peripecias de estos personajes, ¿verdad? Algunas de esas peripecias que son, pues bueno, pues muy interesantes, ¿no? Pero bueno, en el libro empiezo comentando un poco también lo que fue la preparación de la aventura colombina y lo que fue después el viaje, ¿no? Es decir, lo que sí he podido decir después de investigar todo esto es que la aventura colombina fue de la forma que fue gracias también a los judeoconversos. Podría haber sido de otra manera y se hubiera podido hacer de otra forma, ¿no? Pero de la forma que se hizo fue... Explícanos un poco, perdona que te interrumpa, para que, ya sabes, pueda haber oyentes despistados. Sí. ¿Quiénes eran los judíos conversos? Sí, los judíos conversos. ¿Y por qué se convierten? Bueno, cada uno imagino que tendría sus razones personales, pero bueno. No, obviamente, es decir, vamos a situar la gran conversión de los judíos al cristianismo se produce después de los pogromos de 1391, donde fueron incendiadas la mayoría de las aljamas de Castilla y también las de Aragón. Ahí se produce una gran conversión de judíos. ¿Para poder vivir en España o cómo? Para poder vivir en España, efectivamente, porque estaban muy perseguidos. O sea, les era más fácil convertirse que, que marcharse, ¿no? Tenían que marcharse. Claro, a partir de 1391 se establece un periodo de unos 50 años hasta el 1449. Mucho antes que los Reyes Católicos, mucho que antes siempre todavía se les achaca a ellos ese tema. No, efectivamente. Donde hubo un periodo, como digo, de unos 50 años de relativa tranquilidad, ¿no? Es decir, se dejó vivir a los judíos sin ningún problema. Pero llega 1449 y la promulgación de los estatutos de limpieza de sangre por Pedro Sarmiento, el alcalde de Toledo. Los estatutos de limpieza de sangre lo que plantean es que, a pesar de la conversión,
todos esos judíos ya convertidos siguen practicando el judaísmo, el criptojudaísmo. Y la persecución es impresionante, ¿no? La persecución, el acoso y derribo de todos los judíos y judío-conversos fue muy seria y muy importante, ¿no? Hasta que llegamos a 1478, creo que es la fecha en que se funda la Santa Inquisición, donde la Inquisición ya todavía persigue y juzga a todos estos judío-conversos, ¿no? Y luego ya hasta que se produce la expulsión de los judíos en 1492, ¿verdad? Entonces esa fue la fecha clave, ¿no? Hay que decir que en honor a la verdad, obviamente, que los judíos que se convertían nunca fueron acusados de apostasía y nunca fueron rechazados por la religión judía. Es decir, al revés. Es decir, para los judíos conservar la vida como un regalo de Dios para orar y dar gracias a Dios es el primer mandato que tiene un judío. Con lo cual, nunca rechazaron a los apóstatas, ¿no? Al revés, siempre les protegieron y comprendieron la situación real en la que vivían para convertirse al cristianismo, como es lógico, ¿no? Y muchísimos de ellos siguieron practicando la religión judía, obviamente sí, como criptojudíos, claro. ¿Y ellos van a América, digamos que por cambiar de aires o simplemente Sí. pues porque es una oportunidad No, o por qué? No, es decir, ellos van a América porque la situación así lo demandaba. Quiero decir, el día 30 de junio finalizaba el plazo para la expulsión, para que todos los judíos y judeoconversos que lo quisieran salieran de Castilla. De tal manera que se produce un hecho muy curioso y muy desconocido. El día 3 de junio, es decir, 27 días antes de la definitiva expulsión, el día 3 de junio los Reyes Católicos reciben una carta. Reciben una carta de Colón, donde Colón les pide que por favor si se pudiera amnistiar a todos los presos o condenados que no tuvieran delito de sangre en principio, que quisieran viajar al Nuevo Mundo, porque no hubo manera, ni por activa ni por pasiva, de que Colón ni los hermanos Pinzón reclutaran a toda la tripulación que era necesaria. Solamente O sea tenían que ya hay judíos conversos que van en el viaje de Colón, claro. Sí, por supuesto. Es decir, cuando llega Miguel Pérez de Almazán esa carta, lo que hace es preparar el edicto real, obviamente, se envió a todos los prisiones y también lo que hizo Miguel Pérez de Almazán como judío converso es enviarle una nota a Abraham Seneor, que era el rabino mayor de Castilla en aquel momento, Abraham Seneor de Segovia, ¿no? Y este hombre, que se convirtió el día 19 de junio, es decir, 15 días después se convierte, pero el día 3 de junio envía misivas a todos los rabinos extendidos ya por toda Castilla para avisar a todos los judíos que ya estaban pululando por los campos de Castilla para que avisarles de que existía esta oportunidad, ¿no? Entonces, los judíos se presentan ante una situación donde lo pierden todo, pierden casa, pierden familia, pierden trabajo, pierden la cultura, pierden absolutamente todo lo que tienen en Castilla y se encuentran ante una situación en la que nada tienen que perder. De tal manera que cuando se llega a fin de mes, entonces se presentan para unirse a la tripulación nada más que 5 condenados, es decir, de los presos solo se presentan 5 personas, pero se presentan entre 30 y 40 judío-conversos. Entre 30 y 40 judío-conversos. Hasta tanto es así que toda la tripulación ya estaba preparada para partir el día 2 de agosto, pero los judíos le piden a Colón, por favor, que retrasara la salida hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque el día 2 de agosto se conmemora una festividad judía, la festividad de Tobab, que conmemora la destrucción del templo, las 2 destrucciones del templo de Jerusalén, primero por los babilonios y después por los romanos, ¿verdad? Oye, Raúl, y allí en América, sí, tú no dejes de contarnos sí. ¿Qué hacen allí los judeoconversos? Si hay algo que destacar de lo que allí hacen en América. No exactamente, quiero decir, Ellos van allí es destacable como y toda... pasan inocuos o son... No, es decir, la convivencia era una convivencia abierta, es decir, de alguna manera son judío-conversos. No, si hay alguna, pues mira, en América hay una huella en tal sitio,
que es pues No concretamente exactamente, yo me de he estos dedicado... judeoconversos de... Sí, en la isla de Jamaica hay una sinagoga y se conserva allí una sinagoga, y en muchos lugares de América existen grandes comunidades judías. Ellos allí, ¿a qué se dedican cuando llegan? ¿A lo No que se exactamente dedicaban igual, aquí? no exactamente igual a lo que se dedicaron los cristianos que fueron con Colón, es decir, van a una expedición de conquista, van a una expedición donde tienen que colonizar también, ¿no? Es decir, los judeoconversos se esmeran por la colonización, no por la conquista. No hay grandes conquistadores entre el mundo judeoconverso, pero sí hay colonizadores, ¿no? Es decir, esos colonizadores lo que tratan es de construir vida en aquellos lugares. Hay que darse cuenta de que cuando llegan a la Española, allí hay varias tribus, los taínos, y luego hay otras tribus como los caribes. Los caribes eran caníbales. No, pero bueno, ellos pasan allí por las vicisitudes que pasan los Pasan demás. todos los demás, exactamente. No se Lo que sí distinguen por nada. No, por nada. En la colonización sí que tiene protagonismo un personaje que también es de Almazán, obviamente, y que conocía a Miguel Pérez de Almazán, y le escribe una carta para pedirle una capitulación real para poder colonizar 4 pueblos dentro de la isla española, donde él había descubierto agua, para que en esos 4 puntos en el interior de la isla pudieran residir hasta 200 familias judeoconversas. Y Miguel Pérez de Almazán aprueba esto, redacta la capitulación, la Reina Católica firma esa capitulación, y en esa capitulación lo que hace la Reina es dar pasaje gratis a todo el que quisiera ir allá. Ese pasaje, los animales vivos y las semillas no, esos tenían que pagar un poco, y tenían una exención de 5 años en el pago del quinto real, de ese 20% de impuesto, ¿no? Es decir, que fueron unas condiciones realmente pues muy ventajosas para que mucha gente pasara para allá. Y de las 200 familias, desgraciadamente, es decir, solamente pasaron 73. Es decir, no fueron capaces. Hay que darse cuenta de que entonces el océano era el mare tenebroso. Era ¿no? ir a lo Era desconocido. Absolutamente, ¿no? Muchos no llegaban, miedo. las Claro, enfermedades, claro, obvio. pues el escorbuto, todo esto, Exacto, que era un azote exacto. que dejaba a las tripulaciones totalmente, luego las tempestades, bueno, claro, en fin, los tifones y no demás. hablemos. Claro. Era pues ir allá a lo desconocido, y nadie sabía si iba a volver. Pero Exacto. bueno, yo te repito, allí en América, pues ellos se mezclan con la Sí, gente, se mezclan completamente. y no hay así, pues digamos, pues ellos hicieron, yo qué sé. No, hubo conflictos. Fundaron tal. Sí, claro, obviamente. No sé, universidad o tal. No, obviamente hubo fundadores de muchos pueblos y de muchas poblaciones. Muchos de ellos fueron alcaides de aquellas poblaciones que fundaron y de aquellos pueblos. Y hay un personaje, eso sí, es Tristán de Tejada y Ocárez, que es un personaje de Deza, de un pueblo de la provincia de Soria, casado con María Beltrán de Ocárez, que es una ciudadana también de Almazán, y el hijo de este matrimonio, donde están de Tejada de Ocárez, fue el fundador de la ciudad de Córdoba en Argentina. Importante. Fue el fundador de la ciudad de Córdoba en Argentina. Hay otros personajes que son realmente... ¿Tú todo esto lo cuentas en el libro? Esto lo cuento en el libro. ¿Cómo se llama el libro? A ver. El libro se llama La otra conquista de América, y el subtítulo es La senda judeoconversa soriana en el Nuevo Mundo. ¿Y dónde lo tienes editado para que lo busquen? Está editado en los principales canales, en las principales librerías, desde el Corte Inglés hasta la Casa del Libro, en Amazon, en todas las librerías importantes. Simplemente hay que colocar mi nombre en un buscador de internet, en Google, en Raúl Romero Bartolomé, y ahí aparece el libro, ¿verdad? No hay y además vas a dar unas conferencias, ¿no? Sí, ¿O las has dado ya o cómo? No, ciertamente voy a dar una conferencia, sí, hice una presentación del libro en mi pueblo, en Almazán, hace como unos 15-20 días, y ahora el día 11 de octubre voy a dar una conferencia sobre este tema en Oviedo. Muy bien. En Oviedo, sí. Entonces, pues... ¿Qué es conferencia, presentación del libro? Sí, es conferencia, presentación al mismo tiempo, ¿no? Es una conferencia, es un... digamos, probablemente un poco más largo, y no centrado en la presentación del libro, aunque sí, efectivamente, vamos a hablar del libro, como es obvio, claro.
O sea, que tú cuentas toda esta historia y, Sí. bueno, una historia un poco desconocida, ¿no? Sí, es bastante desconocida, ¿Allí ciertamente en bastante Soria es desconocida. desconocido o...? Allí en Soria estoy pugnando desde hace 2 o 3 años para que se conozca toda esta historia judeoconversa. Es decir, porque la historia judeoconversa soriana es fascinante. Quiero decir, Soria además es una provincia donde la implantación de los judíos, los judeoconversos, es muy importante por 2 motivos. Primero, por la industria de la lana, la ganadería lanar. Es decir, Soria es una provincia que es cabecera de la Cañada Real Soriana Oriental, la más larga de las cañadas reales que hay. Es decir, que va desde los Picos de Urbón hasta Sevilla. Son 800 y pico kilómetros, ¿verdad?, de cañada, y había muchísimo ganado trashumante y también estante, pero muchísimo ganado trashumante. Y la industria de la lana se hizo muy importante para Castilla y se exportaba tanto a Flandes como a la Hansa Germánica, a Hamburgo, ¿no? Tanto a Amberes como a Hamburgo, ¿verdad? Y el otro motivo por el que había mucho judío converso en la provincia de Soria es porque era frontera de 3 reinos. La zona de la provincia de Soria es frontera de 3 reinos: el reino de Navarra, el reino de Aragón y el reino de Castilla. Todas las transacciones comerciales que había entre los 3 reinos se hacían ahí, en la frontera. Había 2 poblaciones importantes en cada una de las provincias, es decir, estaba Ágreda y Almazán en la provincia de Soria y su parangón en Aragón eran Tarazona y Calatayud. Entonces, todos los negocios se hacían de allí. Y donde hay negocio comercial hay judíos, eso no te quepa duda. Ellos, claro, el comercio y todo esto es Claro, el comercio es así, a lo exacto. que ellos se dedican, ¿no? Efectivamente, O fundamentalmente. sea, ellos ahí estaban por el negocio de la lana, que era entonces muy lucrativo, ¿no? Evidentemente. Y ahí, Almazán, pues, claro, Almazán funcionaba como una sucursal de Medina del Campo, de la gran feria de Medina del Campo. En Almazán llegaban todas las ovejas y todos los rebaños al comienzo de la primavera, en torno al mes de abril y mayo, y allí se esquilaban las ovejas, allí se cobraba el impuesto de la transhumancia y como los pobres pastores no tenían ya dinero en efectivo, lo que hacían era vender las ovejas viejas ya, es decir, venderlas para pagar los impuestos. Y ellos obviamente guardaban a las madres y a los corderos y a las ovejas jóvenes que podían todavía parir, y las ovejas viejas las vendían allí. Entonces desde Almazán salían las carretas rumbo a Medina del Campo y allí vendían las ovejas que bajaban de Burgos, ganaderos de Burgos, que compraban esas ovejas que si vivían 6, 7, 8 años más, se las llevaban a la comarca de las Merindades de Castilla, ya muy próximo a los puertos de Bilbao o de Santander, donde se hacía la exportación de la lana. Con lo cual funcionaba ya, como digo, casi como un como un subalterno de Medina del Campo, ¿no? Con una importancia muy grande. Y ahí la importancia de Almazán. Es la importancia de Almazán en aquellos tiempos, sí. Bueno, el negocio de la lana fue algo... Fue fabuloso porque... Muy importante. Claro, porque desde mediados del siglo XIV, 1340, hasta mediados del XV, 1450, se tuvo lugar la Guerra de los 100 años, de tal manera que los ingleses que pretendían invadir Francia, toda la industria y los telares dejaron de funcionar. Lo único que se tejía era ropa de abrigo y prendas de abrigo para los soldados, pero nada más. Con lo cual, todo el mercado que antiguamente la ganadería inglesa abarcaba del norte de Europa, lo cogió Castilla, con sus ovejas merinas, de una calidad, extraordinaria. ¿En Almazán se conserva judería o...? En Almazán no se conserva judería como tal. Es no, decir, porque según lo que nos estás contando, tuvo mucha importancia. Tuvo claro. muchísima importancia. Los judíos allí, pero no se conserva la judería. No, por una desgracia, porque Napoleón destrozó toda la judería. Es decir, quemó absolutamente todo y destrozó absolutamente la judería porque, bueno, hubo un episodio de la Guerra de Independencia y allí tenemos héroes de la Guerra de Independencia. Napoleón pasó por la bayoneta a casi 200 ciudadanos salmantinos. Hace unas semanas estuvo aquí, Paco Vela, que es experto en las guerras napoleónicas, y nos habló mucho de los destrozos, sí. Hablando del 2 de mayo, los destrozos, y se refirió a otros lugares. O sea, que Almazán no se libró. No se libró, no se libró. Y se llevó por delante la judería, por lo que sea. Claro, efectivamente. Es decir, Almazán llegó el cura Merino,
Llegó con 1.500 hombres porque desde Vitoria bajaba un ejército importante que tenía que reunirse en Madrid en una determinada fecha. Y el cura Merino, con sus 1.500 hombres, se puso a un lado del puente, es decir, al lado sur del puente, cuando el ejército francés venía del lado norte, y allí contuvo el avance de ese ejército durante 3 o 4 días. A ese ejército se unieron unos 200, 300 milicianos también del pueblo de Almazán, hasta que llegó un momento dado en que el cura Merino cogió a sus guerrilleros y salió de Najas corriendo otra vez hacia Valladolid, y allí dejó vendidos a los pobres aznamantinos. De tal manera que llegaron los franceses, consiguieron pasar el puente y obviamente destruyeron el castillo y destruyeron todo el barrio judío, absolutamente todo. Y pasaron, como digo, a la bayoneta a unos 190 paisanos del pueblo. Bueno, pues, con lo cual tenemos héroes de la independencia. Tenéis héroes de la guerra de la independencia, pero no tenéis la judería. Claro. Pero no tenemos la judería. ¿Qué vamos a hacer? Todo no se puede tener, ¿no? Claro, pero lo que sí hay, estamos orgullosos de llamar a Almazán la judería de las personas, porque sí tenemos varias calles, pero sobre todo una calle que tenemos identificados a todas las personas judías, judío-conversas, que vivían en esa calle número tras número, una calle que al final terminaba en la Sinagoga Mayor, y se ha podido conocer esa ubicación por las actas de la Inquisición que están en Cuenca. Es decir, hay un compañero mío allí en Almazán, Ángel Martín Martínez, que ha escrito un libro precioso sobre la cocina prohibida, basado en las actas de Raúl, ya nos dice David que nos tenemos que ir. Muy Esperamos esa fecha de presentación aquí en Madrid. Sí. Me imagino que nos acompañarás con una conferencia. Por supuesto, claro que bueno, sí. Pues esperamos esa noticia. Muy bien. Y nos vamos corriendo. Estupendo. Así es que desearos a todos vosotros, oyentes, que paséis una semana estupenda. Y aquí nos volvemos a reencontrar la próxima semana, el próximo domingo, y en cualquier momento, cuando queráis, en nuestros podcasts de iVoox y YouTube. Sed muy felices.